contarles a ustedes de nuestro eslogan Sofisticando Mercados y Descubriendo Oportunidades, teniendo en cuenta la creciente necesidad de dinamizar el aparato productivo para seguir estimulando la recuperación económica. De hecho, uno de los objetivos de este evento es crear sinergias que apalanquen el proceso de transformación productiva desde el nivel local y analizar los instrumentos que permiten consolidar el fortalecimiento de las iniciativas clúster. Este congreso es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y su estrategia Clúster Más Pro, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras a través de la Red Clúster Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué. Nuestros aliados estratégicos para este evento son la Cámara de Comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, Impulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Recuerden que pueden consultar nuestra programación completa en www.congresocluster.com. También los invitamos a utilizar en sus redes sociales el hashtag del evento numeral Congreso Clúster 2021. E iniciamos ahora el primer bloque temático del Congreso denominado Oportunidades para impulsar la competitividad regional, con la conferencia La nueva era de la competitividad, el rol de los clústeres, a cargo de Christian Kettels, vicepresidente del Fondo Danés de Innovación y presidente del Consejo Asesor de TCI Network y de Orquestra, el Instituto Vasco para la Competitividad. Recientemente regresó a la Escuela de Negocios de Harvard, donde se desempeña como miembro principal en el Instituto de Estrategia y Competitividad del profesor Michael Porter. También es miembro del Consejo Asesor Económico del Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita. Su trabajo se centra en los fundamentos del crecimiento económico a largo plazo, los factores macroeconómicos determinantes en el éxito de las empresas y la competitividad de los países, los clústeres y las políticas regionales de innovación. Tiene amplia experiencia de trabajo con líderes políticos, corporativos y académicos de alto nivel en todo el mundo. De hecho, ha asesorado a organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Es autor de un gran número de informes orientados a políticas y evaluaciones de competitividad. Recuerden que durante el transcurso de esta presentación pueden enviar sus preguntas al chat disponible en la parte inferior de sus pantallas y nosotros se las haremos llegar al conferencista. Sin más preámbulos, con ustedes el doctor Christian Kettels. Doctor, bienvenido. Un saludo muy cordial de Colombia. Muchas gracias. Estoy muy emocionado de ser parte de esta conferencia y obviamente incluso me gustaría estar en Colombia, pero no solamente porque Colombia es muy bonito, pero también porque Colombia se ha desarrollado como líderes en el tema de clusters con respecto a estas ideas y para un desarrollo económico. Tengo la oportunidad de ir a Colombia algunos años, alguna experiencia. Estuve en Medellín con un colega que estuve allá compartiendo en una cámara y aprendí mucho de él, cómo y sus colegas se han estado desarrollando y cómo han desempeñado sus ciudades con respecto a estabilizar la sociedad, la economía en las ciudades. Y también me acuerdo que también estuve en Bogotá, en donde pude aprender un sistema nacional con un colega también allí en Bogotá, donde estuvimos desarrollando con una consejería en donde estuvimos, el cual es bastante activo. Tenemos un liderazgo también con respecto a las iniciativas de Cluster. Es un placer estar con ustedes aquí hoy y vamos a mirar algunas discusiones más adelante para tener un diálogo. Entonces, como estamos aquí juntos hoy, obviamente estoy todavía trabajando bajo la impresión académica que tenemos con respecto a los cambios para todos nosotros. Permítanme un segundo, un ajuste.
Pienso que cuando la pandemia comenzó, muchos de nosotros estábamos preguntando qué va a pasar con los clusters y cómo van a ser los clusters un factor fundamental y clave para poder verificar estos tipos de estaciones, para hacer lanzamientos en Colombia. Hemos aprendido con el tiempo es que el hecho de que las organizaciones trabajan muy fuertes con sus responsabilidades. Incluso si nos movilizamos, los activos, las capacidades que tenemos, y sí, claro, las organizaciones de los clusters no tienen muchos recursos, están más enfocados en las compañías medianas y grandes empresas con respecto a la colaboración, incluso permitiendo trabajar juntos para tener un camino, para tener unos recursos que nos permitan llevar a un resultado más cercano alrededor del mundo. Pero pienso que en Latinoamérica también, particularmente en Colombia, Colombia ha sido un líder para poder movilizarse hacia el futuro y para poder tener la seguridad y la certeza de que los recursos están siendo utilizados previamente para poder lograr este tipo de iniciativas de una manera consistente, de una manera sostenible. También yo sé que las posiciones de las economías, las prioridades para poder tener unas conexiones muy fuertes entre el sector privado y entre las otras compañías, y quiero añadir también que los gobiernos también están del otro lado para asegurarnos que no vaya a faltar nada de lo que necesitemos. No simplemente quedarse solo en un área o sentirse que están solos, pero también que tienen algunos socios con responsabilidades. Va a ser un reto bastante interesante. Hemos aplicado y hemos aprendido desde las organizaciones de los clusters durante la crisis. Pienso que la pregunta que nosotros estamos enfrentando es qué podemos hacer por nuestros propios clusters y por nuestras propias organizaciones también, porque necesitamos entender y tenemos que sostenernos después de la crisis, porque muchas sociedades están haciendo un tipo más sostenibilidad y que después de la crisis vamos a ser muchos más fuertes. La manera en que lo hacemos es particularmente tener una consistencia y qué hemos aprendido. Detengámonos un poco en qué hemos aprendido de la crisis para poder implementar eso a los clusters. Y si algunos de ustedes han sido parte o han tenido este contacto con los territorios, para todos nosotros pienso que es un recordatorio muy importante porque todos sabemos que las visiones son claves. También necesitamos dirigirlas allí, también a las comunidades. Asimismo, una vez estamos haciendo esto, ¿qué es lo que realmente cambia y cuál es nuestro pensamiento real alrededor de todo lo que estamos haciendo con respecto a la pandemia que pasamos? Tenemos que pensar para asegurarnos que esta crisis también es una oportunidad más allá de crear un sistema de clusters mucho más efectivo, mucho más flexible, y cómo podemos seguir hacia adelante, cuáles van a ser las implicaciones, cuáles van a ser los roles que necesitamos desempeñar desde la observación de otros clusters y también como las comunidades y las otras comunidades van a empezar a aportarnos también. Bueno, simplemente recordémonos de dónde están los clusters, porque también estamos estableciendo el ADN de los clusters. Pienso que es muy útil a través de la construcción de cómo distinguimos un clúster desde otros conceptos, ya sean las formas, ya sean los sectores o cosas así. Primero que todo, los clusters van a estar con respecto a la variedad. Y también puede ser un poco obvio, porque todo el tiempo estamos hablando de que los clusters tienen que ser buenos en algo. Pero con el tiempo estamos haciendo más investigaciones para ver cómo fortalecer las mismas con respecto al apoyo y a las industrias alrededor de las intervenciones económicas claves para definir todo este tipo de clusters. Entonces, una vez los clusters sean conocidos y estén actualizados, para traer los patrones adecuados y trabajar juntos en los cuales conectamos entre sí. Entonces necesitamos pasar al segundo punto, en donde va a ser una proximidad local con respecto a la parte legal, a la parte económica, que determina el entendimiento completo de cada clúster, y también para saber en dónde están los clusters.
tenemos un reto también de la digitalización y cómo se interactúa con esto a nivel global, porque las personas alrededor del mundo también están haciéndolo de diferentes maneras. Lo que vemos con respecto a estos clusters son tiempos específicos de interacciones, donde vamos a permanecer allí para replicar esto allí. Entonces, no simplemente son conexiones locales, conexiones globales a nivel de clusters, pero también es la conexión y la combinación de fuerzas para complementarnos, para tener un desempeño económico y para poder lograr un nivel mucho más alto. Y finalmente, los clusters que son fuertes necesitan también colaboración, necesitan valentía de cada uno de sus integrantes para poder tener una colaboración y asegurar que es una acción combinada donde vamos a tener el análisis no solamente colaborativos, no son procomulgados, no simplemente es un equipo, sino que también tienen un apalancamiento. Lo más fuerte que viene aquí es de diferentes maneras y de diferentes modelos y unidades de negocio. Siempre tenemos que preguntarnos al comienzo de una manera local. Entonces, estos tres elementos combinados con una masa crítica para saber hacia dónde están los clústeres y hacia dónde los vamos a llevar. Pienso que tenemos que ser capaces de mostrar estos tipos de ideas, así como dice en la literatura, de cómo vamos a traducir no solamente los modelos, sino también cómo evaluarlos, cómo verificar la introducción, cómo verificar también la información, porque pueden venir muchos tipos de clusters de Europa, de Rusia, de India, pero tienen un patrón en común. ¿Cómo se conectan los clusters a las figuras económicas? Primero que todo, necesitan estar alrededor del mundo para que sean partes de una actividad económica. Y también las actividades económicas intentan colocar ciertas estrategias. Entonces vamos a tener que ver algunos puntos estratégicos en donde vamos a desempeñarnos de la mejor manera, de una manera fuerte, también para mirar la innovación. También vemos los clusters actualmente están viendo la calidad de su productividad, entendiendo que la productividad viene de entender la presencia de los clusters y su dinamismo. Entonces, estamos viendo la información y los clusters, cómo pueden hacer un mejor trabajo. Y no es que nos sorprenda, porque al comienzo las personas empiezan a pensar, pero ¿cómo voy a conducirlo? ¿Cómo voy a ejercerlo? Porque vamos a tener que exponer nuestros sectores específicos con nuestros talleres. Y hemos visto muchas crisis, lo cual también es una verdad. Los clusters también dan la oportunidad de reactivarnos como sistema, traen de empezar a generar una nueva oportunidad y nuevas capacidades con respecto a los nuevos clientes, y los nuevos clientes necesitan ver algunas compañías que no pueden generar. Entonces estamos generalmente viendo cómo ser más resilientes, porque las opciones dentro de la economía y dentro de la diversidad de la economía, las opciones pueden ser conductivos con respecto a la economía mundial, lo cual no está viendo con respecto a las economías. Entonces, para tratar de entender la dinámica de cómo la economía evoluciona, entonces hay una idea que ha sido discutida y cómo generar el presente de los clusters, cómo vamos a hacer una sombra a futuro para la economía. Porque con respecto al panorama que tenemos, es algo con respecto a la competitividad y la fabricación de su economía básica. Al mismo tiempo, los clusters no lo es todo. Simplemente el clúster contribuye a un desempeño
con respecto a los emprendedores, a las organizaciones, a la economía, para tener cómo tener esta conceptualización para producción, productividad en algunos de los ambientes iniciales. Para verificar algunos de estos elementos claves y con relación a esta relación, y con respecto a estos regalos que tenemos, con respecto a las posiciones y con respecto a todo lo que vamos a hacer como clusters para apoyar de manera local a las industrias. Con respecto. Bueno, como les había dicho, pues estas charlas tienen un tiempo de duración relativamente largo, pues que en nuestro tiempo de clase no tenemos la oportunidad de verlos en su totalidad. Yo les comparto ahora el link de los videos para que los que estén interesados puedan verlos de manera completa. Y nos dimos cuenta básicamente en este preámbulo o en estas charlas en referencia a lo que es la importancia de los clústeres, de qué manera, digamos, pueden aportar a lo que es la economía regional y al desarrollo de esos productos y servicios que tienen un potencial muy alto en cada uno de los mercados. Y bueno, ya para terminar este preámbulo, digamos, de lo que es la materia, podríamos decir que la importancia de la inteligencia de mercados está en identificar nuevos mercados de exportación y determinar su viabilidad. Asimismo, saber a qué países les pueden comprar materias primas o bienes de capital a un menor costo. Aquí tendríamos algo contrario a lo que es básicamente la exportación, ¿no? Tendríamos que referirnos a lo que es la importación de materias primas. Y en ese sentido, la inteligencia de mercados también tiene que ver con este tema en referencia a lo que les estoy diciendo. Y aquí dice que las empresas viven en una vorágine diaria que les impide disponer del tiempo necesario para analizar oportunidades en términos de mercados y productos y o servicios. Es una realidad y pues yo creo que la importancia de la inteligencia de mercados está en básicamente solventar esa situación de falta de tiempo en la cual pues también no se cuenta con herramientas apropiadas para poder identificar unos mercados promisorios para unos productos o servicios. Las organizaciones valoran cada vez más la posesión de información estratégica como elemento clave para obtener ventajas frente a la competencia. Y yo les comentaba pues que uno de los pilares, digamos, que es importante considerar para entender y comprender esta materia tiene que ver con lo que ustedes vieron en sistemas de información de mercados. Y, lógicamente, de pronto algo que ustedes hayan visto o estén viendo en este momento en la materia de mercadeo internacional. La información es clave. La información que nosotros dispongamos de un mercado, de un país determinado, es clave para poder entrar a los mercados internacionales. Y aquí tenemos este caso, es un caso que lo vamos a desarrollar en la próxima clase de manera presencial. La competitividad es una obsesión peligrosa y bueno, ya entraríamos a un tema que de por sí es muy interesante, que lógicamente tiene que ver con lo que es la formación de ustedes, con lo que es básicamente la importancia de la inteligencia de mercados y que de una u otra manera tiene algo de asociación con el tema de clúster que nosotros acabamos de mirar. Con el tema de los clúster, pues yo les voy a compartir otro material adicional. Asimismo, pues veo oportuno que tengamos una entrevista. Trataré de captar a la persona encargada en la Cámara de Comercio de Pasto con el tema de los clúster para que nos dé una charla, para que nos hable un poco más acerca de este tema, para que nos diga cómo va el tema de los clúster, que nos diga pues cuáles son las ventajas, cuáles son las limitaciones, qué dificultades, qué está sucediendo en este momento con estas apuestas, que en este caso ya conocimos. Nariño le está apuntando
con algunas que en un principio fueron y serán lógicamente muy promisorias, como es el caso de la iniciativa Clúster Agro, Café, Turismo y las TIC. No sé en este momento cuál otra se haya identificado. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero pues que esta clase haya sido del agrado de ustedes. Ya nos veríamos en la próxima clase de manera presencial para desarrollar el taller que les había comentado en función de la competitividad y lógicamente para continuar con nuestros temas de clase. Que tengan feliz día, hasta pronto y gracias.